que Venezuela después de 22 años regresa al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que estuvo presente en 4 periodos distintos, con 181 votos a favor de 193 miembros. Venezuela obtiene por 4ª vez el puesto de no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Es representante de América Latina, asiento que va a ocupar María Gabriela Chávez, hija del expresidente Hugo Chávez y ahora embajadora alterna ante la ONU. Agradecemos a nuestra aliada internacionalista de Bajo la Lupa, Giovanna De Micheli, su contacto. Bienvenida Bajo la Lupa, ¿cómo le va? Gracias, muy buen día, contenta. Siempre me gusta conversar con ustedes. ¿Qué significa para Venezuela que logre de nuevo este Consejo Permanente en la ONU? ¿Qué papel va a cumplir? ¿Hay peso para decisiones y cuándo comienza el periodo de ejercicio? Bueno, empecemos por el final. El periodo para Venezuela comienza a partir del 1 de enero del año 2015 y se va a extender durante todo el 2015 y todo el 2016, ¿ok? Hasta el 31 de diciembre del año 2016. América Latina y el Caribe tienen 2 asientos para miembros no permanentes en el Consejo de Seguridad. Me explico. Los asientos para los miembros no permanentes en el Consejo de Seguridad se cogen por regiones geográficas. Y a lo que es América Latina y el Caribe le corresponden 2 asientos. En esta oportunidad sale Argentina, que termina su periodo el próximo 31 de diciembre, y entra Venezuela a partir del 1 de enero. Durante todo el año 2016, Venezuela va a compartir la responsabilidad de la representación de América Latina y el Caribe con Chile, que es quien en estos momentos está ocupando el otro asiento que corresponde a nuestra región. No es primera vez que Venezuela logra llegar al Consejo de Seguridad. Ya lo hemos logrado en oportunidades anteriores, pero hay detalles que vale la pena destacar, ¿no? Y es que en esta oportunidad Venezuela llega en buena medida gracias a un consenso que se logró entre todos los países del GRULAC. El GRULAC es el grupo de países de Latinoamérica y el Caribe, así es como se le conoce en el seno de la Organización de Naciones Unidas. Todos los países del GRULAC decidieron ponerse de acuerdo para presentar una sola candidatura, ¿ok?, para que aspirara al Consejo de Seguridad. Y esto entiendo que lo va a hacer el GRULAC de manera sistemática, es decir, cada año, cuando se abra la elección para la representación de América Latina, el GRULAC va a designar a un solo estado, de forma tal de garantizar la representación rotativa de todos los estados de la región. Hay algunos estados en América Latina que hayan tenido, digamos, esa representación en muchísimas oportunidades, tal como es el caso, por ejemplo, de Argentina, de Brasil, ha estado muchísimas veces, Colombia ha estado muchísimas veces, pero hay otros estados de América Latina que nunca han llegado a esa posición, como es el caso, por ejemplo, de El Salvador, de Centroamérica. ¿Y qué pesa para poder llegar ahí? Porque hay reacciones. El presidente Nicolás Maduro señaló que en la ONU se va a sentir el gobierno de dignidad que viene a buscar grandes cambios a favor de la humanidad, que la voz de Venezuela ha sido reconocida a pesar de presiones, persecuciones, chantajes. El canciller de la República, Rafael Ramírez, que estuvo allá en Nueva York, en las Naciones Unidas, calificó de abrumador el triunfo. Y Samuel Moncada, embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, destaca, Giovanna, tiene una triple corona. Venezuela está en el Consejo de Seguridad, en el Consejo de los Derechos Humanos y van a ser presidente del movimiento de los no alineados. Es interesante, ¿no? Porque fíjate, se ha dicho inclusive que el haber obtenido 181 votos es una evidencia del liderazgo que tiene Venezuela en el mundo. A quienes piensan así, yo quisiera recordar, también fue escogido como miembro no permanente Angola y fue escogido con 190 votos. Entonces, si la cantidad de votos mide el nivel de liderazgo, pues tendríamos que entonces estar hoy admitiendo que el gran líder mundial en estos momentos es Angola, y lo cual es un poco, digamos, sería objeto pues de muchísimas interpretaciones. Hay una cosa que es cierta y hay que reconocerla, sería deshonesto no reconocerla, y es que Venezuela necesitaba 129 votos para llegar al Consejo de Seguridad y llegó con 181 votos. Si bien es cierto que no había ningún otro aspirante
para representar a América Latina y el Caribe, y el puesto necesariamente lo tenía que ocupar un país de nuestra región, también hay que reconocer que esos 50 y pico de países que votaron para llegar a 181, además de los 129 requeridos, hubieran podido abstenerse, por ejemplo, y Venezuela igual hubiera logrado su cometido, lo hubiera logrado con 129 votos. El hecho de que no se hayan abstenido y muy por el contrario le hayan dado el voto favorable a Venezuela, sí se puede interpretar como el resultado de una diplomacia, digamos, muy feroz e inclusive acertada, pudiéramos decir, que desarrolló el Estado venezolano en los meses anteriores para alcanzar este objetivo. Un objetivo que le va a dar a Venezuela una tribuna, una palestra importantísima para subirle el volumen a todo lo que es la visión del mundo que hay desde Venezuela, a esa lucha contra el status quo internacional, a esa lucha contra lo que desde el gobierno venezolano se definen como los grandes imperios, pero en realidad no le va a dar a Venezuela la capacidad de incidir de manera directa en el proceso de toma de decisiones dentro del Consejo de Seguridad, porque quienes tienen esa capacidad de incidencia directa en las tomas de decisiones son los miembros permanentes, porque ellos pueden vetar cualquier decisión. Es decir, los miembros permanentes son Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido. Eso es correcto. Entonces, ¿cuál es el papel de Venezuela allí? El papel de Venezuela es definitivamente, digamos, va a ser político, va a ser una tribuna, como te decía, sumamente interesante para exponer los puntos de vista, y probablemente el papel de Venezuela también haga que se acentúen las diferencias, la división que ya existe entre Francia, Estados Unidos y el Reino Unido por un lado, y China y Rusia por el otro, lo cual, de ser así, dificultaría todavía más el proceso de toma de decisiones dentro del Consejo de Seguridad. Es decir, que lejos de coadyuvar a que el Consejo de Seguridad sea más expedito en su toma de decisiones, sea más efectivo, muy probablemente pudiéramos ver una acentuación de la inoperancia del Consejo de Seguridad. Es decir, se pone en evidencia que realmente, en honor a la verdad, esto también hay que reconocerlo, el Consejo de Seguridad requiere una revisión de su estructura. Lo que decías del Consejo de Derechos Humanos es sumamente interesante, sí, es verdad, Venezuela es uno de los 47 miembros que en estos momentos conforman el Consejo de Derechos Humanos. Pero fíjate, hay una grandísima contradicción, porque es uno de los miembros, se ufana de ser uno de los miembros, pero desconoce, descalifica al Consejo de Derechos Humanos cuando produce un dictamen que es contrario a la voluntad del gobierno de Venezuela. ¿Cuál es ese dictamen? El que tiene que ver con la recomendación para la liberación de Leopoldo López. Y Daniel Ceballos. Y Daniel Ceballos. Aquí también hay que reconocer que ese dictamen no genera, digamos, una obligación desde el punto de vista jurídico para el Estado venezolano, pero es una recomendación que lo está haciendo una entidad absolutamente legítima, un organismo del sistema de Naciones Unidas y del cual Venezuela forma parte. Entonces, si te sientes absolutamente orgulloso de formar parte de ese organismo, no tiene ningún sentido que después descalifiques las pronunciamientos, las decisiones, las recomendaciones que hace ese organismo. En cuanto a los países no alineados, la presidencia en el movimiento de países no alineados es rotativa, va siendo por turno, lo cual pudiéramos decir, bueno, es una coincidencia, ¿sí? Una coincidencia importante que se da en estos momentos, pero la presidencia del movimiento de los no alineados tampoco le permite a Venezuela tomar decisiones, digamos, desde el punto de vista unilateral. La presidencia del movimiento de los no alineados tiene, digamos, funciones más desde el punto de vista administrativo y gerencial que desde el punto de vista decisorio, y así funciona la mayoría de los organismos internacionales, ¿no? Es un traspié para los Estados Unidos que el gobierno de Venezuela haya quedado como miembro no permanente de la ONU. Ahora citamos a María Corina Machado. María Corina dijo, estará sentado en la ONU un violador sistemático de los derechos humanos, que la petrochequera funcionó.
Y Diego Arria señaló... Quien fue él fue presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, señaló que países de la región que apoyaron a Venezuela le dieron una puñalada a la democracia. Aseguró también que el país compró su asiento en la ONU. Y aquí, en una entrevista que le hicimos hace poco más de un mes, señaló que Venezuela en la ONU sería un ventrílocuo de Cuba. Fíjate, lo primero que hay que señalar es que para llegar a ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, el único requisito que establece la Carta de la Organización de Naciones Unidas es que se trate de un Estado miembro de la Organización de Naciones Unidas. En ninguna parte se establece como requisito que tenga que ser una democracia, que tenga que haber respeto de los derechos humanos, que tenga que haber garantías constitucionales, que eso no está establecido en ninguna parte como requisito. Es más, les voy a contar algo. ¿Saben ustedes quién ha ocupado puesto como miembro no permanente de la Organización de Naciones Unidas? Libia, en los tiempos de Muammar Gaddafi, Cuba, también en los tiempos de Fidel Castro, lo cual quiere decir que definitivamente no es necesario que haya democracia, no es necesario que haya alternancia en el poder, no es necesario que haya salud de instituciones democráticas, no es necesario que haya respeto y protección por los derechos humanos. Insisto, el único requisito para llegar a ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas es ser miembro de la Organización de Naciones Unidas. Y eso Venezuela lo cumple. Entonces, tratar de asociar una cosa con la otra es una forma, de alguna manera, de desvirtuar el asunto. Y yo creo que hay que ser objetivos en el análisis. El hecho de que Venezuela en estos momentos ocupe un puesto como miembro no permanente, primero, no significa que Venezuela va a tener poder y capacidad para cambiar el rumbo de la historia, para incidir directamente en las decisiones del Consejo de Seguridad, en lo absoluto. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Samantha Power, lamentó la victoria de Venezuela, argumentando que no cumple con los criterios como candidato a Consejo de Seguridad. Y de hecho, 4 senadores demócratas y 1 republicano, días antes de esta elección, habían presentado una carta al secretario de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, John Kerry, para impedir que Venezuela llegara a obtener este puesto como no permanente en la ONU, argumentando las relaciones y alianzas que tiene Venezuela con países que Estados Unidos considera promotores del terrorismo. ¿Hay alguna influencia luego de esta decisión que puede incidir en el proyecto ese de ley que está en el Congreso de los Estados Unidos para sancionar a los funcionarios del gobierno venezolano que han violado los derechos humanos? No, para nada, en lo absoluto. Una cosa tiene una dinámica interna dentro de los Estados Unidos y lo otro es un organismo internacional, o sea, ahí no hay ningún tipo de vinculación. Y mira, hay que recordar una cosa. Estados Unidos está en las puertas de un proceso electoral en el cual el voto hispano tiene un valor absolutamente fundamental. Y dentro de este voto hispano hay mucha gente en los Estados Unidos que le ha exigido al gobierno demócrata de Barack Obama acciones mucho más contundentes, posiciones más radicales, más escrutadoras con relación a lo que está pasando en el interior de Venezuela, cosa que Barack Obama no ha hecho, porque el gobierno de los Estados Unidos ha estado más ocupado en todos los problemas del Medio Oriente y ahora en el problema de la expansión del ébola en el mundo entero. Entonces, es una manera también de los partidos políticos, demócrata y republicano en los Estados Unidos, darle al electorado hispano un poco de lo que el electorado hispano está esperando recibir. Esto con la intención de ganarse la simpatía y eventualmente el voto de este electorado en el proceso electoral que viene ahora, lo que se llama de medio término, para renovar buena parte del Congreso de los Estados Unidos. Pero todos estos argumentos que se están esgrimiendo no tienen ninguna cabida desde el punto de vista real, desde el punto de vista fáctico, en la escogencia de un miembro no permanente del Consejo de Seguridad. ¿Pero ha perdido Estados Unidos la influencia en el continente americano? Yo no diría que ha perdido fuerza, yo diría que Estados Unidos ha venido desarrollando una estrategia, disculpen el yoísmo, pero que yo he calificado como una suerte de abandono benigno de América Latina. América Latina no es un área prioritaria en estos momentos para los Estados Unidos. América Latina no es una de las áreas que requiere la mayor parte de la atención
indefensión de los Estados Unidos. Y ese abandono benigno de los Estados Unidos ha permitido que de alguna manera el vacío que se ha generado en América Latina sea aprovechado por grupos que tienen unos discursos completamente irreverentes, completamente anti-status quo, completamente anti-Estados Unidos. Pero no creo que se pueda interpretar como una pérdida de la influencia de los Estados Unidos. Yo creo que en el momento que Estados Unidos se plantee recuperar espacios en América Latina, tiene muchísima, digamos, capacidad, muchísimo margen de maniobra para tratar de recuperar espacios. Fíjate, por poner simplemente un ejemplo, ahorita acaba de ganar nuevamente Evo Morales las elecciones en Bolivia, y Evo Morales tiene un discurso total y absolutamente antiimperialista, pero las relaciones de Evo Morales con Estados Unidos son extraordinarias. Las relaciones de otros países, de Ecuador con Estados Unidos, son muy buenas. Inclusive las relaciones de Argentina, que tiene tantos problemas desde el punto de vista económico, con el gobierno de los Estados Unidos son muy positivas. Okay. Entonces yo no sé realmente hasta qué punto pudiéramos decir que Estados Unidos ha perdido influencia, o hasta qué punto realmente a Estados Unidos en estos momentos le interesa tener realmente una gran influencia en América Latina. Yo creo que esa debería ser la pregunta. Yo creo que ese debería ser el planteamiento. ¿Qué tan prioritaria es América Latina en estos momentos para Estados Unidos? Giovanna de Micheli, internacionalista, me queda un solo minuto y quisiéramos ya para cerrar. Brevemente, la última pregunta. ¿Con este asiento en la ONU le daría prestigio internacionalmente al país y un giro a su imagen internacional? Dependiendo de cómo lo vayan a desempeñar, dependiendo de cuál vaya a ser la postura venezolana. Si el discurso venezolano va realmente a coadyuvar a que el Consejo de Seguridad logre su propósito, que es contribuir a la preservación y el mantenimiento de la estabilidad, de la seguridad y del orden público, sin lugar a dudas el posicionamiento de Venezuela se verá beneficiado. Si muy por el contrario, el comportamiento de Venezuela va a distorsionar todavía más y va a enrarecer todavía más lo atinente a la seguridad y la estabilidad internacionales, el posicionamiento de Venezuela se verá perjudicado. Gracias, profesora Giovanna de Micheli, por este contacto.